Bueno, buenas tardes. No sé si se me oye con la mascarilla. Sí. Bienvenidos de nuevo al segundo día del seminario Infotógrafos. Corresponde de nuevo agradecer el espacio que estamos porque es un privilegio el que año a año recordar que llevamos 11 años de Infotógrafos. Poco a poco han pasado una serie de fotógrafos, fotógrafas, hemos escuchado muchas cosas, ¿no? Prácticamente de LUA no habíamos participado. Yo me invitaron el primer año y además no fue aquí, fue en la sala institucional, y recuerdo haber participado además con una ponencia del neorrealismo italiano, que lo tengo guardado, que un día nos podemos reunir y hablar de eso, porque es una pasada. El neorrealismo italiano es algo parecido al español, lo que pasa con una profundidad, yo creo, muy interesante. Vale, simplemente quería recordar los comienzos de Infotógrafo, daros las gracias de nuevo por querer participar esta tarde y compartir un rato con Gabriel Díaz Martínez Falero. ¿Digo todos los apellidos y todo? Sí. Con los tres vale. Es que tiene apellidos de verdad. Yo le pedí a Gabriel, digo, al favor, mándame un pequeño, aunque yo nos conocemos y somos amigos y compañeros de fatiga, etcétera, etcétera, pero su currículum, la verdad es que nunca nos hemos sentado a hablar de él. No sé si él conoce el mío, quizás porque yo al hacer alguna exposición lo he expuesto y quizás lo conozca, pero yo de él conocía poco currículum de él. Y me ha mandado 3 líneas, porque Gabriel es así. Gabriel es una de las personas que yo en el mundo de la fotografía, y llevo desde casi nací en el mundo de la fotografía, de las personas más generosas que me he encontrado, ¿no? Simplemente decir, oye, necesito algo de apoyo, de conocimiento que él tiene o lo que sea, y automáticamente él se vacía. Y quiero decirlo aquí en voz alta. Bueno, voy a saludar también a las personas que quizás nos estén viendo vía streaming. Es una pena, pero el espacio, por culpa de los momentos que estamos viviendo, pues la universidad controla absolutamente la estancia de personas aquí. Y estamos prácticamente los que podemos estar, ¿no? Bueno, sigo con Gabriel, pero me voy a poner las gafas por lo poco que me ha escrito. Él me comenta, ¿el año de nacimiento lo digo? Está bien, no pasa nada. Estoy vacunado, ya estoy vacunado. Bien, él lleva en el mundo de la fotografía desde los años 70. Pero desde hace 6 años me informa de que está más volcado al mundo de la fusión de la fotografía con la edición del libro, ¿no? Él ha realizado varios fotolibros, que algunos ya lo conocemos, pero bueno, yo los voy a nombrar. Barrio, que además lo presentaste en el MACA, creo, también, ¿no? Sí, Barrio sí. En su tío, sí. El Haiku. Haiku lo presentaste aquí, además sí, en el hotel, aquella tarde. Sí. Shadows in the Kitchen. Shadows in the Kitchen. Sombras en la cocina. Sombras en la cocina. Ese no lo conozco. Lo vas a ver. Deshabitado, Intuitus Aspectus Compectus. Él es un filósofo, como ayer decíamos de nuestro amigo José Manuel Navia, pues él es bastante filósofo a pesar de ser de ciencia. Yo creo que se ha cambiado en mitad del camino de su vida, ¿no? El dibujo de la luz, Paola, Irreal, O Camino, Danza, Stilleven, Naturaleza Muerta, y el último Rapa, que lo presentó en Foto Alicante el otro día en el mapa.
No me voy a enrollar como ayer tanto, porque quiero que hoy es casi una clase didáctica, además muy profunda va a ser, pero sí que quería comentar que quizás cómo ha llegado Gaby hasta aquí. Ha llegado, creo, que primero, y nos toca a todos hacer ese camino, que es el dominio de la fotografía. Porque para hacer un proyecto fotográfico, si no dominas la fotografía, si no tienes muy claro lo que quieres hacer para hacer un proyecto fotográfico, es bastante difícil. Y bueno, por nuestras conversaciones que hemos tenido, Gaby tiene las cosas muy claras, y cada vez que hace un libro, el proyecto viene de muy atrás, muy elaborado, muy pensado de cómo lo va a hacer, ¿no? Pero es que, aparte de tener el proyecto fotográfico muy claro y muy trabajado y muy estudiado, lo que él ha hecho, que también lo que tenemos que hacer, y vuelvo a decir, la escuela, él ha creado escuelas, lo que se ha hecho es formarse, ¿no? Formarse profundamente en algo que no tenía que ver nada con la fotografía, formarse en cómo se construye un libro. Pero luego le da la vuelta. Bueno, aparte, yo he estado en su casa y aquello es algo muy especial, que un día tenías que hacer una exposición, no de fotolibros, sino de libros editados, recuperados, etcétera, etcétera. Porque es algo exquisito las cosas que tiene Gabriel en su casa, o que ha hecho, ¿no? Me enseñó, bueno, estoy acordándome de un libro mecánico que le das a un mecanismo y empiezan a pasar las hojas y se construye una fotografía, bueno, algo especial también, la del baile, las recetas de su madre, que ha hecho un libro con todas las recetas y postres de su madre, que es algo para mí entrañable. O sea, hay cosas que te emocionan en la vida, y una de esas es eso, ¿no? Porque está la letra de su madre, y sobre eso ha trabajado de una forma muy especial, y simplemente para luego entregarla a quien ha querido, que son sus hermanos, ¿no? A su gente de eso. Entonces, bueno, lo que aprendemos del fotolibro no es el fotolibro al final, sino todos los pasos que hay que llegar, ¿no? Cómo montar un libro, y además que se adapte al proyecto. No todo, ahora lo contará él mucho mejor que yo, pero sí que hay que adaptar todos los proyectos fotográficos que queramos para adaptarlo a la forma de presentarlo. Todos los libros no son iguales, todos los libros no hablan igual, todos los libros no tienen la misma historia, pero no estoy hablando de la fotografía en sí, sino de la forma de hacer el libro, que ayuda además a poderlo leer. Y yo ya no me voy a enrollar más. Darte las gracias por querer participar en Fotógrafo. Yo creo que para nosotros es un lujo y un momento de maestría tuya, porque yo sí, tengo que decirlo aquí en voz alta, para mí eres dentro del mundo del fotolibro, porque si vamos a Foto España y en la Biblioteca Nacional, que hay además una exhibición de fotolibros, o en el Jardín Botánico, que también la mayoría de los libros son fotolibros, pero no están hechos manualmente, no están hechos de la forma en que estamos hablando aquí, o que vamos a hablar, creo, esta tarde, sino que hay mucho más personalizado, mucho más reducido, y es con un valor de autor y de manejo del medio de una forma impresionante para mí. Y ahora lo vais a ver, lo que no conozcáis, pero nos va a enseñar un montón de cosas. Bueno, pues ya no me enrollo más. Muchas gracias, Gaby, y me siento ahí al lado a escucharte. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esto de las presentaciones de Javier son siempre presentaciones un poco abrumadoras, porque realmente yo no veo que tenga tanto mérito ni tanta historia. Pero bueno, voy a hablar de Photobook,
pero con un carácter general. Voy a intentar que no sea una charla al uso. Yo me acuerdo estaba recordando hace un año o dos, antes de la pandemia, unas sesiones que organizaron en el Club de Fotográfico de Alcoy, en las que Xavi Moya nos impartió unas conferencias sobre lo que él entendía que era una edición de fotolibros y daba unas pautas sobre cómo tenía que evolucionar el proyecto desde que nacía en la cabeza del fotógrafo hasta que veía a la luz el libro terminado. Yo voy a hablar de generalidades, pero a la vez he intentado, cuando estaba preparando esta charla, conforme iba encontrando perdón, un tema que daba un concepto, he intentado buscar algún fotolibro, no mío, sino de lo que hay en el mercado. Sabéis que tenemos en el mercado, es abrumador la cantidad, no tenemos más que ver la mesita que ha puesto ahí Reilowski, y eso no es más que la punta del iceberg de lo que hay ahora mismo en este país publicado de fotolibros. Es decir, yo me acuerdo hace 2 años cuando venía Javier Arcenillas, que es un forofo de coleccionar fotolibros, y decía que tenía miles en casa y que le gustaba verlos y sacarlos. Pero es que hay muchos. Y eso conlleva pues que al final nos abruma tanta información. Pero me viene bien porque cuando yo saco un concepto de lo que entiendo que tiene que ser un libro en un aspecto determinado, puedo enseñaros pues un fotolibro de los que conozco que me sirve para ratificar esa idea, ¿vale? Entonces vamos a ir de alguna manera viendo conceptos y luego viendo lo que hay más o menos en el mercado que puede apoyar ese razonamiento. Conforme vayamos viendo la evolución del libro, iremos viendo cómo nuestro proyecto personal, yo considero, es una opinión muy personal, por supuesto es perfectamente rebatible, cómo considero que hay que ir haciéndolo para llegar a un resultado final. Y luego los resultados finales son un abanico. Es decir, yo trabajo libros, ya os enseñaré al final en vídeos muy cortos algunos de los míos, pero realmente ese no es el único sistema. Es decir, yo he estado durante 3 años yendo a clases de encuadernación, simplemente para aprender a encuadernar, pero encuadernar no libros de fotos, sino libros, ¿vale? Ese conocimiento técnico lo que me ha permitido después ha sido que cuando iba a diseñar mis libros he podido aplicar esos conceptos de encuadernación en el diseño de una maqueta en la que yo iba a colocar unas fotos. Pero ese es, ya digo, un pequeño aspecto del fotolibro. Es decir, hay otras webs que ya os las voy a poner aquí en la conferencia, donde vosotros, con un programa, mediante un programa comercial o no, podéis perfectamente coger vuestras fotografías, maquetar y enviar a que os lo impriman. Es que hay muchas formas. Es decir, por ejemplo, lo que presentaron el otro día en el MACA, Jorge y Pauli, era una cosa hecha en casa, imprimiendo ellos las fotos y encuadernándose ellos el libro. Un ejemplar. De ese tipo yo tengo algunas maquetas. Luego existe otra posibilidad, que es que yo hago mi maqueta, la preparo en PDF, la mando a la imprenta, me la imprimen, me mandan las hojas impresas y yo las encuaderno, porque ya les he mandado el formato que a mí me interesa para fabricar mi libro. Esa es otra forma. O puede ser, como hace mi hermano, que se dedica a sacar árboles genealógicos familiares y fotos de la familia, una especie de álbumes de colección de 700 hojas, porque como somos una familia muy numerosa, pues los libros que hace mi hermano tienen 700 hojas. Entonces él los manda a la imprenta, los imprimen y se los encuadernan. Bien, es otra solución. Quiero decir que esto es un abanico. La cuestión es que seamos capaces de coger nuestra obra que está guardada en nuestro ordenador, nuestro concepto de mensaje fotográfico, de una idea que hemos tenido, de una historia que queremos contar,
le demos forma y la representemos empleando un medio que sabemos que se va a quedar durante muchos años y que los que vengan detrás incluso van a poder consultarlo y seguir viendo lo que nosotros vimos en su momento y que hemos puesto ahí. Porque el que monta una exposición está durante una temporadita, un mes, 2 meses, pero luego ya desaparece, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver. Vamos a primero ceñirnos un poco en la idea de qué es un fotolibro o qué es un photobook si empleamos bueno, os voy a poner simplemente porque para seguir el guión me he puesto una especie de PowerPoint, pero vamos, lo que yo vaya diciendo, ya cuando enseñe algún libro ya lo vemos. Es decir, cuando yo hago un fotolibro o un photobook, si empleamos la denominación anglosajona, lo que me estoy es refiriendo a una publicación donde mediante una serie de imágenes yo establezco una narrativa visual. Pero tiene que tener una finalidad. Es decir, no vale... Yo tengo que contar una historia, que puede ser una historia compleja, o puedo referirme a una sensación, a un sentimiento, o puedo diseccionar un tema. Veremos que hay muchos ejemplos para todos estos puntos, o simplemente quiero divagar sobre algo. Todo eso puede entrar dentro de la concepción que yo puedo tener cuando decido hacer un fotolibro. Lo que no es un fotolibro es un catálogo de una exposición. Un catálogo de una exposición, un álbum de fotos familiar, no es un fotolibro. Porque para que un fotolibro sea fotolibro, tiene que existir la intención de contar una historia. Entonces, si yo, por ejemplo, la revista de Lua, la que hemos maquetado para contar la exposición que tenemos hecha en la Fundación Mediterráneo y aquí en la sala, en la sede, lo que nos hemos limitado ha sido a ir poniendo cada 2 hojas el autorretrato y las 2 fotos de cada autor. Eso no es un fotolibro, eso es simplemente una especie de memoria gráfica de lo que ha estado colgado aquí durante unos días, pero nada más. Cuando hablamos de fotolibro, lo que tengo que tener es una intención de contar una historia. Y esa historia pues puede ser una historia muy compleja, que me lleva mucho tiempo digerir y plasmar, o puede ser pues un sentimiento muy íntimo. Por ejemplo, de los libros que os voy a enseñar después, el libro de haiku, uno de los que hice, no era un libro en el que yo pretendía, mediante fotos aisladas, luego lo veremos, pues ir contando una especie de como si fueran poemas japoneses de 3 versos, ¿entendéis? Cada foto era una historia y todas juntas formaban un conjunto que lo que me daba era una sensación de tranquilidad, de belleza, que era lo que pretendía. De ese libro, por cierto, hice 20 ejemplares, ya no me queda ninguno. Me queda la maqueta, pero bueno. Bien, entonces, frente a un libro normal, que yo miro y que yo leo, un fotolibro, además, tiene una peculiaridad, una característica que lo hace único, y es que las imágenes son los textos. O sea, la imagen es el texto que tengo que leer. Y cada vez que yo paso una hoja, estoy leyendo texto y estoy siguiendo una secuencia. Por eso es importante tener el proyecto muy claro. Cuando yo lo diseño, tengo que darme cuenta que eso lleva toda una secuencia que tiene que ir ordenada para que el que después lo lee lo entienda. Imaginaros que escribimos una novela y empezamos por el epílogo. Pues el lector se vuelve loco, ¿no? El único que puede hacer eso es Cortázar en La Rayuela, que nos dice que lo podemos leer como nos dé la gana, empezando por una página o empezando por otra. Pero lo normal, cuando tú escribes un libro con letra, es que tienes que contar la historia ordenada. Pues en un fotolibro es exactamente igual. Es decir, hay que crear una secuencia. Entonces, el sentido de la lectura, os lo pongo ahí, se produce cada vez que se pasa la página, avivando así la llama de una narración que puede ser tan descriptiva o metafórica como cualquier otra que ofrezca solo palabras. Mirad, hago aquí un inciso para referirme al primero de los fotolibros que quería mostraros.
es este que os he puesto ahí, de Ignacio Aldecoa, que se llama Neutral Corner. Es un fotolibro que se publicó en el año 1962 y que para mi gusto fue el libro. Realmente Aldecoa no es un fotógrafo, Aldecoa es un escritor. Pero este libro venía con fotografías de Ramon Massats. Y fue la primera vez que se rompió un poco el esquema de lo que era un fotolibro tradicional de colecciones de fotografías, y apareció en España un libro que contaba una historia, pero una historia tan potente que realmente se podía leer en el texto o se podía ver en las fotos de Massats. O sea, Neutral Corner es un libro de perdedores, es un neutral, en la esquina neutral, en un ring, es el punto donde no se sientan ninguno de los dos boxeadores ni el árbitro. Y en ese punto es en el que el escritor y el fotógrafo sitúan el control de la acción que pasa en el ring, que nos está contando la historia del lumpen, de personas que para salir de la miseria se matan a guantazos y que siempre pierden. Entonces, fue el primer libro concebido en el que las fotografías de Massats se salieron de los esquemas. Si tenéis oportunidad alguna de echarle un vistazo, es un libro complejo, complicado de encontrar, porque la edición del 62 se agotó. Ahora creo que ha sacado Alfaguara una reedición, por allá por el 90 y pico, y a lo mejor se puede encontrar algún ejemplar, y si no en la biblioteca, porque es interesantísimo ver el concepto de cómo maquetan el libro y cómo Massats, con 4 fotos, porque no pone muchas, te cuenta la misma historia que te está contando Aldecoa de esos pobres boxeadores que están ahí perdiendo la vida en el ring, ¿no? Hay frases en esta que decía, lo voy a matar, ¿no? Y eso lo dice el texto, pero luego es que le ves la cara de la fotografía y está contándote la misma historia. Y ahí es donde empezó a verse el poder de narración que tiene la fotografía cuando se monta en un libro y se cuenta de una forma coherente, con una maquetación adecuada, ¿vale? Ese es el tema. Bien, siguiendo con el fotolibro. Para mí es fundamental, cuando concebimos el libro, tomar prestado del cine y del cómic recursos, porque realmente la fotografía está utilizando secuencias de imágenes e iteraciones de las que se utilizan en los cómics para narrar. Yo soy muy aficionado al cómic y hay muchas veces, os lo prometo, que cuando he tenido que maquetar un libro de fotografías, muchas veces me he cogido cómics, sobre todo cómic moderno, de Moebius o alguno de estos que diseñan cuadros totalmente que no son, o sea, no son estáticos, sino que se van, por ejemplo, la misma imagen te la pone 4 veces ampliándola, haciéndole zoom para darte la sensación de proximidad. Es decir, hay que utilizar recursos de la narrativa, del cómic y del cine para meter nuestras fotografías, de forma que el lector, cuando está pasando hojas del libro, vaya viendo una evolución de la acción en las imágenes que nosotros le hemos colocado con esa finalidad. Esto es un juego. Es decir, cuando vosotros os pongáis con vuestro proyecto, tenéis que jugar. Tenéis que coger vuestras fotografías, empezar a ordenarlas, ver lo que se está o no ajustando a la historia que queréis contar y luego ordenándolas y maquetando. Ya llegaremos a eso, pero vamos, básicamente hay que ponerse en plan creativo delante del ordenador, si es posible con un cubata, y que se establezca un diálogo entre lo que os está sugiriendo, lo que estáis viendo en vuestro ordenador, sin prisa, ¿eh? Es muy mala la prisa cuando se diseña un libro. Hay que dejar que muchas veces la idea se pose y te vaya contando cómo se debe expresar. Y hay veces que incluso después de haberla puesto te das cuenta que si mueves una imagen hacia un lado o cambias o incluso la inviertes,
en la otra página, porque ahora lo veremos en las maquetas, pues hay que tener una serie de normas para que las imágenes no se salgan del libro o no choquen cuando las encaramos dentro de dos hojas que van juntas. En fin, una serie de cuestiones elementales, pero que hay que conocer cuando nos ponemos a maquetar. Entonces, a ver, estamos aquí. La retórica visual es otro de los puntos, que es que le añade complejidad al relato. Es decir, en el fotolibro una de las cosas que más influyen también es lo simbólico. Es decir, muchas veces nuestras imágenes llevan latentes símbolos que son de conocimiento general de todo el mundo y que producen una sensación al que las ve. Por ejemplo, el fotolibro, La imagen imposible, de Richard Moss, un irlandés. Este tío es un fotógrafo relativamente joven, estuvo trabajando como corresponsal en Congo, en la guerra del Congo, con 5,5 millones de muertos, y lo que hizo fue que las imágenes que tiene aquí rodadas están rodadas con una película de infrarrojos de 16 milímetros, de las que empleaban el ejército para tomar imágenes en los aviones, desde los aviones, y consigue provocar un efecto muy curioso. Y es que son imágenes que tienen unos colores hipervívidos y que sin embargo nos están conquistando con los colores que presenta, y sin embargo te está contando una historia que es desgarradora, que son las muertes en el Congo en aquella época. Entonces, Mose, os digo lo que decía el libro, dice: atrae la atención en primer lugar hacia la percepción de la belleza, la estética de la imagen, y en segundo lugar hacia la naturaleza de la escena, lo que él llama un estado de guerra obesiano en el que todos tienen su respaldo. Dice, él traduce visiblemente tales sensibilidades elevadas cada cuadro saturado de un color hiperreal. La película infrarroja captura la luz infrarroja, que es invisible para el ojo humano, con el potencial de hacer visible lo invisible. Y entonces establece que el paralelismo que hay entre los colores vívidos que nos cuenta muchas veces la prensa o la realidad con la realidad de la muerte y del sufrimiento de un país que se estaba desangrando en una guerra fratricida, en la guerra del Congo. Entonces, este libro es potentísimo porque es que te choca. Cuando tú ves a un soldado o a un soldado destrozado por una mina, pero que te lo están poniendo con estos colores rosas, es que te deja un poco colocado, ¿me entendéis? Pues ese es otro ejemplo en el que el recurso que el autor utiliza cuando concibe la idea y la plasma en un libro le está dando una serie de ventajas a la hora de contar su historia como él quiere contarla. Entonces, esa narración lineal nos permite codificar mensajes más complejos. Por ejemplo, yo puedo construir un puzzle que puedo ir montando, como hizo este tío, que es el Willem Popelier. Willem Popelier es un autor joven belga, si no recuerdo mal, que ha publicado una serie de libros en los que sus imágenes no las coge él, sino que son imágenes de él cogidas por las cámaras de los lugares públicos, haciendo una reflexión sobre la colocación de la imagen a disposición de todo el mundo sin que tengamos nosotros control de nuestra propia... Entonces él va a las tiendas de fotografía y pide que le saquen las fotos de las cámaras que hay de tal, y con eso publica, o coge y te colecciona todas las veces que han salido Obama en los periódicos, y entonces te hace un libro con todas las entrevistas que ha publicado Obama, o con todas las esquelas que se han publicado de una determinada... En fin, todo esto son proyectos. O sea, lo que estoy es intentando que veáis que, independientemente de las fotografías, lo primero que hay aquí es una idea, contar un proyecto
que nos hace falta para que la historia que sacamos a continuación sea coherente. Y por último tenemos fotógrafos que se centran en exclusiva en la parte visual y no quieren decir más que lo que claramente se muestra en sus fotos, escapando a dobles lecturas e interpretaciones. En esta línea podemos decir que a mí hay un fotógrafo que particularmente me gusta mucho, sobre todo los japoneses, llamémosle poéticos, porque luego hay unos japoneses muy heavies, ¿no? Como puede ser Nobuyoshi Araki o todos estos que se centran en las zonas de prostitución de Tokio. Pero, por ejemplo, Masao Yamamoto, muy en la línea de lo que en España hacía Tony Catani, pues son fotógrafos que a mí me inspiraron cuando hice lo de haiku. Es decir, son fotógrafos, por ejemplo, os voy a poner un vídeo cortito, a ver si puedo, a ver cómo se puede hacer esto. Un vídeo de un corto de Tori, de un libro de Masao Yamamoto. A ver, por ejemplo, para que veáis la concepción que tiene este tío al hacer un libro. Esto es un libro puramente visual, ¿veis? Clava las fotografías en el centro de la página, prácticamente deja una fotografía, 2 lo máximo muy separadas cada vez que las proyecta. Yamamoto trabaja mucho su obra en papeles de color té, muchas veces envejecidos por medio manual. Y entonces es un trabajo muy limpio, muy sintético, donde cada imagen es una imagen que por sí cuenta un mundo, ¿eh? Y entonces pues va dando ahí, pues enseñando su obra, pero en pinceladas. ¿Os dais cuenta? Son trabajos muy intimistas, fotos muy pensadas, y aquí lo que ha hecho ha sido simplemente guardar en un libro todos esos pequeños momentos que a él le sugieren pues paz, le sugieren tranquilidad, a veces intercala algún pequeño poema. Fijaros que limpio. No sé si se ve bien, pero bien, sí. No, pero sí, hay poquito, es un vídeo relativamente... Pero fijaros la maquetación, ir ya intuyendo. Fijaros cómo se ha preocupado, puesto que cada foto por sí es un mundo, de irlas aislando lo suficiente como para que una no estorbe con la otra. Y cuando coloca un texto, lo coloca aparte. Y a veces rompe, ¿os dais cuenta? Primero, normalmente van en la parte de la derecha, pero a veces te coloca una a la izquierda o te hace un desplegable. Este libro se llama Tori, es un libro de Masao Yamamoto. El problema que tienen los libros de Masao Yamamoto es que son un clavo. O sea, a pesar de que son libros de imprenta, comprar un libro de estos pues te cuesta bastante dinero. Pero vamos, a veces merece la pena. ¿Veis? Aquí está, por ejemplo, cogiendo, ¿veis? Va rompiendo esquemas porque, claro, en un libro que tenga 60 hojas no podemos colocar todas las fotos igual, porque a la que hace 25 nos hemos dormido de verlas, ¿entendéis? Hay que darle un ritmo, hay que darle romper secuencias, hay que ir alternando fotografías rompiendo una chica, una grande, una sola. Ahora lo mismo me coloca 2, ¿no? Una en la otra hoja, otra. O sea, va alternando para que no se haga monótono, para que no sea simétrico. Yamamoto a mí es uno de los, quizá, es uno de los fotógrafos. Me pasa lo mismo que con, no sé si conocéis las fotografías de Sarah Moon, que es una fotógrafa inglesa que hacía mucha moda, pero que cuando trabaja sus portafolios privados, trabaja mucho en la misma línea de lo que está haciendo aquí él. Nada más que también son fotos envejecidas, muy poéticas,
muy intimistas. Bueno, esto más o menos, ya habéis visto el libro porque bueno, le queda poco, pero vamos, quiero decir que no tiene más. Es un libro grande. Bueno, ¿cómo hacer un fotolibro? Vale, ya tenemos el guión, ¿de acuerdo? Ya hemos llegado a la conclusión de que la historia ya la tenemos, el tema que vamos a investigar. Se trata básicamente de un ensayo, un tratado visual que cuente algo desde tu punto de vista. Esto puede llevarte mucho tiempo o puede llevarte muy poco. Puede obligarte a realizar fotos nuevas o simplemente a bucear en tus archivos para recuperar trabajos que nunca se pasan. Fijaros que hay muchas veces en los archivos personales que tenemos en casa nos permiten construir historias maravillosas. Simplemente si hacemos el trabajo de rebuscar. Porque hay muchas fotografías. Yo me he sorprendido a veces encontrándome una foto que hice en el año 75 y que ahora mismo tiene plena vigencia y que me viene divinamente para un proyecto en el que pueda estar trabajando. Ahora estaba dándole vueltas a un proyecto nuevo que titulaba Gaia como tierra, como ente del que todos formamos partes como si fuéramos células, ¿no? El concepto este de la tierra como un ente único, del que todos formamos como un organismo vivo, del que todos somos parte, ¿no? Y entonces, bueno, en el proyecto este de Gaia estaba rebuscando materiales y de naturaleza y de cosas de estas, y me he encontrado fotos que no me acordaba ya ni que las tenía, que en su día las escaneé de los negativos, que las tengo metidas en el ordenador y que ni las había enseñado. Y que de pronto digo, joder, esta foto entra de maravilla dentro de este proyecto. Y entonces la aparto y empiezo a trabajarla junto con las demás, ¿me entendéis? O sea que muchas veces para un proyecto nuevo no es necesario ponerse a hacer fotos nuevas, sino simplemente buscar en nuestro trabajo. Otros incluso buscan en el trabajo de los demás. Porque sabéis que hay ahora, por ejemplo, el movimiento de la postfotografía pues está trabajando, por ejemplo, ediciones de fotolibros que lo que hacen es que te forman un libro con imágenes sacadas de Google View, simplemente, o de Street View, de lo que ha ido formando lo que ha ido tomando la cámara del coche de Google cuando ha hecho las fotos. Y se entretienen en ir buscando por la red fotos de Street View, de imágenes espontáneas o de tal que a ellos les motivan para contar, porque ahí tienen la ventaja de que encima es una máquina impersonal, no ha buscado nada, pero tú sí que buscas el mensaje de lo que la cámara ha tomado para ponerlo en forma de libro dentro de un proyecto. Es decir, esto es que tiene muchas lecturas. Entonces, una vez que tengamos el trabajo conceptualizado y cuanta más información tengamos mejor, ya nos tenemos que poner a hacer la maquetación. Es decir, ya tenemos el guión hecho, la estructura hecha, y ahora lo que hacemos es que empezamos a maquetar. Todos los libros tenemos que maquetarlos en pequeñito. No os podéis figurar la cantidad de trabajo que ahorra y lo que te permite ver de lo que estás haciendo cuando tú te imprimes las fotos con mala calidad, en un tamaño a escala más pequeño del que vas a hacer el libro, y con eso te formas tú un pequeño librito en el que las vas ordenando. Incluso a veces es interesante tener la estructura del libro con hojas blancas sin más y las fotos impresas aparte a tamaño pequeño, y las puedes ir colocando, porque ahí es donde tú empiezas a trabajar. Hombre, si eres un tío que domina el InDesign o cualquier otro programa de edición, pues lo puedes hacer directamente con el InDesign. Pero te simplifica mucho el trabajo si tú coges una maqueta y te vas poniendo las fotos dentro de tu maqueta, reordenándolas y viendo cómo te cuentan la historia según las cambias de sitio, o las pones de una manera o las pones de otra. Y además aquí es importante muchas veces dejar pasar el tiempo. Yo no sé, hay mucha gente que sobre todo los que escriben, cuentan que muchas veces lo que han escrito lo guardan en un cajón, lo dejan dormir y al cabo de 2 meses, de 3 meses, lo vuelven a sacar y lo vuelven a leer.
porque en ese momento ellos tienen la mente ya distanciada de lo que estaban haciendo y son más objetivos. Con esto de la edición en un fotolibro, si estamos muy calentitos en el momento de la creación, podemos estar un poco ciegos. Entonces ahí es importante o bien dejar pasar tiempo, un poquito tiempo, que nos permita ver las cosas con la objetividad que da la distancia, o bien, pues, ¿por qué no? Yo a veces lo hago, coger a un amigo y decirle, oye, ¿a ti qué te parece? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, a un amigo que entienda, claro. No al tendero de la esquina, que se dirá, pues bien, ¿no? Sino a alguien que te pueda decir, oye, pues mira, yo creo que esto si lo cambias así un poquito, por lo menos a ti qué te sugiere, tú qué piensas, a ti qué te parece. Y eso es una forma de que nuestro trabajo pues empiece a pulirse. Bueno, entonces, la edición. Esto es lo que os estaba contando, ¿no? Creamos la secuencia, ya tenemos nuestro libro hecho, ya tenemos la historia más o menos narrada. Bueno, pues ahora la tenemos que maquetar. La metemos en un programa de edición que puede ser InDesign, que puede ser QuadExpress o Scribus. Cualquiera de esos tres sirve. Yo trabajo con InDesign y los otros dos... Me estoy quedando medio ronco. En esto hay también, claro, si vosotros vais a haceros vuestro libro, tendréis que utilizar el InDesign. Pero si no vais a hacer vosotros el libro en vuestras impresoras, pues lo normal es que si lo vais a mandar a alguna de las webs que hay que os imprimen el libro, tengáis que hacerlo con un programa propio de esas webs, que es gratis, que os dejan bajároslo al ordenador, que genera el PDF que después se imprime. La solución es variada. Conozco amigos, ¿verdad?, que a veces lo han hecho hasta con Photoshop. Se han diseñado sus hojas con la parte delantera y la parte trasera. Si tenéis clara la maqueta, se puede hacer de cualquier forma, porque si yo tengo claro lo que va delante y lo que va detrás de cada una de las hojas del libro, lo puedo hacer con Photoshop. También es cierto que eso si lo voy a mandar a una imprenta no sirve. A la imprenta se lo tengo que mandar ordenado y bien maquetado. Porque si la maqueta me la hace la imprenta, me la va a hacer una birria. Es decir, yo le tengo que decir la colocación y le tengo que hacer todo. Si no, saldría carísimo. Tengo el libro maquetado, lo preparo y lo mando a la imprenta. Cuando coloco las imágenes en el libro, tengo que emplear principios de edición. Eso quiere decir, como hemos visto en el libro de Yamamoto, ya lo he comentado un poco por encima, que tengo que ser cuidadoso según las imágenes que enfrento, de que no sean imágenes que chocan, sino que sean imágenes que le da continuidad a la otra, que respiren, que no estén apelmazadas. Es decir, yo tengo que ir colocando la obra gráfica de forma que de alguna manera quede visualmente legible y armónica. Por eso digo lo de preguntar muchas veces y tal, porque esto ayuda mucho. Entonces, una vez que está montado el libro, de esta manera, entramos en la siguiente fase, que es el diseño de las páginas, donde ya digo, pues aquí voy a colocar tal texto, aquí no voy a colocar texto, aquí voy a dejar una página en blanco. Yo soy muy aficionado, cuando el libro me lo encuaderno yo, a jugar con huecos o con desplegables dentro de la propia edición, porque eso le da mucho dinamismo a la hora de abrir un libro. Por ejemplo, en el de Haiku, me acuerdo que tenía hojas que estaban perforadas de forma que según movía, hojas en blanco, que según la movía hacia un lado apoyaba sobre una fotografía y me mostraba un detalle, y según la movía hacia la otra fotografía me mostraba otro detalle de la otra fotografía. Y eran detalles que pegaban. Creo que en la proyección que tengo así cortita de Haiku se ve algún detalle de esos. Entonces, ya es la maqueta que os queráis hacer. Si tenéis medios, os la diseñáis vosotros. Si no tenéis medios, pues hay webs en Internet
que os permiten mandarle vosotros las fotos como las queréis colocar y que os las encuadernen en el papel que os dé la gana. Bien está que esas webs están más limitadas. Es decir, si yo trabajo con mi propia edición y le digo a la imprenta que me lo haga en papel Conqueror, con textura de no sé qué, o con papel de hierba, o con papel translúcido, la imprenta me lo va a hacer. Si eso lo hago en una edición a través de Internet, pues lo más probable es que me digan que tengo un papel cuché, o que tengo un papel estucado mate, o que tengo un papel y punto. ¿Vale? Pero bueno, hay que hacer pruebas. ¿De acuerdo? Bien. Mirad, todo esto son webs con posibilidad de diseño en línea y de autoedición. La de Blurb da bastante calidad. Luego hay otras que no las conozco. Alguna de ellas me la apunté de las que dio Xavi en la conferencia. Otras las he probado yo, o sea, la de Photoprix, por ejemplo, la de Hoffman y la de Blurb las he probado. No es tan mal. Lo único que es que te constriñe en los formatos. Si tú tienes un libro que lo puedes amoldar al formato que te ofrecen estas imprentas, es una solución, porque un libro te sale más o menos un libro con 50, 60 hojas, te viene a salir unos 30 euros imprimírtelo, que no es caro. Está claro que si te lo haces tú es más barato la impresión, si no cuentas el trabajo que luego te pegas para encuadernarlo. Porque claro, esta encuadernación de Rapa, pues os aseguro que a mí me lleva como mínimo 4 horas hacer el libro. Y ya depende lo que le cuentes tu hora de trabajo, ¿no? En cuanto lo quieras valorar. Pero bueno, esa es la cuestión. Necesitamos conocimientos de artes gráficas, pero hay que ser curioso y leer, de la forma de componer y diseñar. Y luego, pues yo os sugiero, si os empezáis a meter un poquito en esto, que con los proveedores con los que vayáis a trabajar les pidáis muestras de papel. Yo tengo una cantidad de papeles en casa metidos en una carpetica con el proveedor a punto por detrás, el gramaje que tienen y a veces con algo impreso encima. Es una inversión de tiempo, pero que después me ahorra mucho, porque cuando yo pido un muestrario, imprimo la misma foto en cada una de las hojas de ese muestrario y entonces la guardo, de forma que yo estoy viendo el resultado final que tengo según el tipo de papel que utilizo. Y el papel es muy importante porque el papel también cuenta historias. Es decir, no es lo mismo un libro con un papel estucado brillo que un libro con un papel estucado mate, o con un papel verjurado, o con un papel de 300 gramos. ¿Entendéis? Cada uno es de una forma y cada uno le va a dar una calidad diferente a la imagen y por lo tanto va a modificar el mensaje que da esa imagen. Bueno, no quiero marearos mucho con el tema porque esto le voy a decir de todas formas, el PDF le voy a decir que lo coloquen en la web y el que quiera que se lo descargue. Y así lo tiene ahí como un poco como apuntes porque a fin de cuentas esto es casi una clase, ¿verdad? Podemos colgar también la web de Lua también. No, eso es lo que te decía, en la web de Lua. La web de Lua. En la web de Lua. Ahí, sí, en la web de Lua. De la web, nuestro amigo Félix. Bueno, y ahora si os parece, vamos a ir viendo, por ejemplo, proyectos interesantes. Este es uno que a mí me llamó mucho la atención. Este proyecto se llamaba, es de una fotógrafa japonesa que se llama Shizuka Yokomazo y se llamaba Dear Stranger, es querido extraño. Esta tía se entretuvo en dejarles en las puertas de casas que tenían ventana a la calle una carta que le decía, querido desconocido, soy un artista que trabaja en un proyecto fotográfico que involucra a personas que no conozco. Me gustaría tomarte una foto de pie en tu habitación frente a la calle por la noche. Entonces ella le decía, yo a tal hora voy a estar en la oscuridad y si tú quieres que te haga una foto, ponte delante de la ventana a tal hora y yo te haré la foto. Es un poco el juego de
¿no? de la pérdida de la individualidad, del mensaje del voyeur, ¿entendéis? De la aceptación de que mi intimidad esté expuesta a los ojos de un tercero. Realmente ellos no conocían a la fotógrafa, solamente la conocían si aceptaban hacerse la foto, porque ella entonces les llevaba la foto para que le firmaran la conformidad para que la publicara en el libro. Si no querían, simplemente cerraban la cortina y ella no hacía la foto. Pero cuando les tomaba la foto, procuraba que fueran a horas altas de la noche para que ellos se reflejaran en su propia ventana y no vieran en la oscuridad del exterior, con lo cual, que era donde estaba ella haciendo la fotografía. Esta es una de las que forman parte del libro. Este es un libro brutal, la de Baghdad Colin, de Gerd Van Kersten. Ahora mismo, el otro día estuve buscando, por eso os lo he puesto, porque estuve buscando a ver si se podía adquirir por Iberlibro en algún sitio, y la copia más barata que he visto vale 145 libras esterlinas. Este tiene un formato muy curioso, que utiliza encartes de diferente tamaño, utiliza papel de periódico, y lo interesante de este libro es que cuenta la historia de los refugiados de Irak, de la guerra de Irak, en Jordania, me parece que era. Sí, en Jordania y ¿dónde era? En Siria y en Turquía. Pero lo que ha hecho ha sido que ha incluido en el libro no solamente fotos tomadas por él, sino que le ha pedido a los propios refugiados que le pasaran fotos hechas con sus móviles de las zonas donde los corresponsales de guerra no pueden entrar porque los matan. Y entonces el libro tiene una documentación brutal de los interiores de las viviendas de los refugiados, de las casas destruidas por las bombas. En fin, es un trabajo periodístico de mucho calibre. Normalmente en fotolibros de este tipo casi todos son de corresponsales, porque son los que tienen historias que venden más, ¿me entendéis? Este es un libro que está muy cotizado. Por ejemplo, recuerdo que salió en El País Semanal de hace unos años, vi yo fotos de este libro, se llamaba La hiena y otros hombres, de Pieter Hugo, que retrata unos retratos magistrales de una serie de negros, de habitantes de la zona de Nigeria, que viven con hienas, pitones y babuinos domesticados. Y entonces sobreviven a base de llevar los animales por los pueblos, vendiendo medicinas y haciendo demostraciones de doma con ellos. Pero claro, ahí es brutal la simbiosis que hay entre esos dos mundos civilizados, que no se sabe si es civilizado. Yo me acuerdo cuando hice el libro de Rapa, que me decían, ya sabéis que le llaman la Rapa das Bestas, y había un amigo, que por cierto ha muerto hace poco, pobrecito, que me decía, yo estuve ahí una vez, dice, y no sé si las bestas eran los caballos o los del pueblo. Porque es verdad. ¿Por qué? Porque es que los del pueblo había que darles de comer aparte, ¿sabes? Entonces, pues esto es igual. O sea, aquí no sabes si la civilización son los que llevan a la hiena cogida del cuello o son las pobres hienas, que a pesar de que sean animales salvajes, pues los pobres tampoco, verse encadenados y paseados por los villorrios ahí en Nigeria, pues tiene que ser un track. Este libro lo conoceréis mucho porque es de Ricardo Cases, que es Paloma al aire. Es muy interesante porque se dedica a investigar la vida de los ¿cómo se dicen? Columbaires o Columbaires. Sí, Columbaires, sí. Lo presentó aquí además. Lo presentó, ¿verdad? A mí me suena. Me suena haberlo visto aquí. Es decir, está con los que viven de las palomas. Y hay toda una simbiosis de la proyección que el dueño de la paloma, de la paloma macho, porque allí sabes que se trata de que el macho consiga seducir durante más tiempo a las hembras volando. El macho que más palomas se lleva es el que gana. Y de alguna manera ahí hay una simbiosis, una proyección entre el dueño que está abajo, pero que se está proyectando hacia
hacia el palomo, que va a ver si consigue, y los hombres corriendo detrás de las palomas por el campo. Es una tradición muy interesante. Hay apuestas además. Sí. Ganan, o sea, se juegan el dinero. O sea, hay libros muy interesantes. Por ejemplo, bueno, estos son dos de La Paloma. De Julián Barón, Censura, en el que retoca las imágenes para crear cosas ficticias que a la vez, como si las estuviera censurando, pero a la vez contando lo que él quiere contar sin que se lo censuren. Es decir, hay un juego de imágenes y de mensajes ocultos que es interesante. La gravedad del yoc, de Israel Ariño. Creo que está hecha, a ver, me lo apunté por aquí. Es un trabajo que hizo en la Bretaña francesa, en un centro de arte contemporáneo, en un bosque que está lleno de obras de arte, y entonces lo que hace es hacer... ¿Os acordáis de hace unos años el que vino, que nos presentó fotos del Museo del Prado por la noche? Pues esta es lo mismo, son fotos tomadas... Maqueira. Exacto. Pues hace lo mismo, son fotos tomadas por la noche en esta zona, porque la irrealidad de la foto nocturna comunica un mensaje diferente en ese paisaje donde la obra de arte está integrada. Es decir, hay este me encanta, el Herbarium de Joan Fontcuberta. Este tío es muy creativo. Joan Fontcuberta, con este libro, lo que hizo fue que se basó en una publicación de Karl Borsfeld que se llamaba Las formas originales del arte, que era... Este tío era un naturalista y teórico del arte alemán, que ya en 1930 y pico publicó un libro en el que dijo que el arte se tenía que ajustar a las formas que tiene la naturaleza. Entonces, era como una especie de tratado de botánica en el que él decía, el artista aquel, el alemán, que tenía que inspirarse el arte actual en las formas que ya estaban en la naturaleza. Tal. Y Fontcuberta le da la vuelta y entonces dice, muy bien, pues yo voy a hacer otro libro, otro herbario de formas de la naturaleza, pero las formas de la naturaleza de Joan Fontcuberta son todas inventadas. Son flores que él ha ido formando con detritus encontrados en las calles de Barcelona. Y entonces con eso te forma un herbario, que claro, que son trozos de cinta de cassette, basura y tal, y te forma... Sabéis que Fontcuberta es muy dado a montar mundos imaginarios en los que se inventa personajes y se inventa religiones o se inventa mundos que no existen, pero sobre los que edifica toda una realidad paralela, ¿no? Pues en este libro, por ejemplo, fijaros, es otro mensaje, la fuerza que tiene la imagen para contarnos mediante esta ironía, pues la situación de desechos y de detritos que tiene una ciudad ¿no? y dice, el arte está inspirado, pero en esto, ¿no? En fin, que ahí hay o esto de Bea Luengo, que es el archivo arqueológico de la arquitectura encontrada, que también va haciendo fotos de zonas despobladas del centro. No sé si esta tocó en Ámsterdam y en París, y luego en Butrago de Lozoya y Alcalá de Henares. Basó todas las fotos que hacía por esta época en este libro, son arquitecturas dejadas, abandonadas dentro de estas grandes ciudades. Bueno, yo más o menos creo que con esto os habéis hecho una idea de lo que hay en el mercado. Yo ahora voy a dejaros un poquito que veáis algunos de mis trabajos y los comentamos, si os parece. A ver si soy capaz. Mirad, cronológicamente, el más antiguo que tengo aquí es el de Haiku. Haiku, ya os digo, es un libro que primero hice una maqueta. La idea era que yo pretendía que cada foto fuera un haiku, fuera un poema pequeño, y entonces de este libro hice 20 ejemplares. Hice primero mi maqueta y luego conseguí darle otro formato que me permitiera, porque veréis que la maqueta está muy elaborada. ¿Veis? La maqueta es esa,
Fijaros que tiene un estuche tipo japonés. Es decir, esto es una encuadernación compleja, esta no. Y entonces lo que hice después fue que con este mismo contenido, pues hice 20 ejemplares que tenían una encuadernación mucho más simple, pero que mantenían bastante la esencia del libro original, del primero. Fijaros que esto es una encuadernación, tiene un lomo de piel, la portada está hecha con hoja de piedra, es piedra natural, la que se emplea en los cuartos de baño para formar los azulejos. Es una encuadernación Springback, que es una encuadernación alemana del siglo XIX, que se abre. Y entonces, ¿veis? Las guardas, por ejemplo, las imprimí yo con cerezos japoneses. Y luego, pues bueno, ahí estuve haciendo, ¿veis? Una serie de... El papel es bueno, es un papel perjurado. Le metí papel cristal y las fotos que hay en este libro son todas impresas originales. Es decir, son fotos hechas en la impresora, en una Epson Sure Color SC600, en papel de algodón. Entonces, aquí cada foto era una foto independiente. Y fijaros que ahora veréis que en alguna de las hojas, por ejemplo en esta, ¿veis? Estoy haciendo un juego con la ventana entre una foto y otra. Que por cierto, en la edición que hice de 20 ejemplares, la sombrilla esa la coloqué en otra forma para que se viera la sombrilla más centrada, ¿no? Porque también la maqueta te permite luego perfeccionar. Bueno, esto es... ¿veis? Pues aquí tengo una hoja impresa. Claro, aquí había que pensar que eran papeles que tenía que imprimir por las dos caras en la impresora y en algunos casos que me pillaban dentro. ¿Veis? Por ejemplo, aquí doy una ventana, pero luego realmente eso es una foto mayor. Es decir, voy jugando para romper la monotonía del... Bueno, aquí creo que al final he pasado las hojas deprisa y corriendo porque tampoco se trataba de montar todo el libro. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, estoy jugando con un árbol y luego con otro árbol. Las dos fotos. Quiere decir, esto ha sido un trabajo previo en el que he tenido que coger las fotos y ordenarlas, saber cómo iban a salir y ver los efectos que les iba a poner. Pues luego me he arrepentido de haber hecho nada más que 20 ejemplares, pero ya estaban hechos y en lo que creo que en la feria aquella que fuimos de Xavi en Alcoy me quedaban 2 ejemplares y los vendí allí. Sí, eran los 2 últimos que me quedaban. Bueno, pues este es el libro de haiku. Luego, después de haiku, mirad, por ejemplo, este es muy cortito. Este es un divertimento. Hice una serie de fotos de baile, de danza, en una semana cultural fotográfica de las que organizábamos antes en el museo, en el Centro Municipal de las Artes. Y entonces yo presenté fotos de una bailarina que se llamaba Paola, que trabajaba el ballet español, ¿no? Clásico español. Y entonces, pues, de pronto, con una secuencia de fotos que tenía de ellas, pues se me antojó hacer... Esto también es un photobook. Lo que pasa es que esto no hay forma de sacarlo, ¿veis? Esto es un photobook. Realmente estoy diciendo, aquí hago un pase de baile, sin más. No tiene otra aspiración que el pequeño juego de esto. Nada. Y ya está. Luego, por ejemplo, a ver, ¿qué otro libro tengo por aquí? Sencillo y humilde. O Camino, Rapa, Shadows. Ah, mira, el de Shadows in the Kitchen. Este es un libro muy curioso. También hice uno nada más. Esto lo digo porque las ideas muchas veces surgen. Yo vivo en la playa y entonces, al poquito de vivir allí, pues descubrí que la luz, sobre todo en verano, cuando me levantaba me encantaba, porque entraba el sol al amanecer, entra por la ventana y entonces me entraba hasta la cocina, por eso es lo de kitchen, entraba hasta la cocina y allí me creaba una serie de luces y de sombras que eran una delicia.
Entonces, hice una mañana, pues me fui con la cámara de fotos y estuve fotografiando cosas de la cocina. Y entonces luego dije, bueno, pues hago un libro con esto, pero un libro de mi cocina. Entonces le puse una pequeña narrativa. Ahora miréis el libro, veréis. ¿Veis? Bueno, le hice un estuche de madera un poco serio, porque ya que me ponía, pues iba a hacerlo bien, ¿veis? Ese es el libro. Para guardarlo, porque ya que era un ejemplar había que tenerlo protegido, ¿no? Esto, fijaros lo que es el aprovechar las cosas. Esos mosaicos que veis por ahí, de tipo árabe granaíno, están hechos con una carpetilla de acetato que me regaló Javier, de guardar papeles de grana, sí. Y la desmembré. Mira, y la desmembré para verla esta, sí, siempre lo traigo. Sí, pues la desmembré para colocarla ahí en la portada del libro, porque me venía muy bien. Es granaína, ¿eh? Es granaína. Sí, eso es de la Granada, te la regalé. De la Alhambra. Sí. Bueno, ese es el estuche. Y luego el libro, a ver dónde está. Bueno, ese es el estuche y el libro es ese. ¿Veis? Que tiene ahí pues una serie de portadas. Y esta es una encuadernación muy rara que se llama encuadernación de bandera, en el que la foto, ¿veis?, permite jugar hacia un lado o hacia otro. Y entonces, pues arriba le puse una especie de cenefa donde ponía pues la luz, atraviesa vidrios, juega con el agua, ¿veis? Y voy contando pues lo que se veía en mi cocina a través de la ventana, sin más. Tampoco pretendía contar una historia más trascendental, ¿me entendéis? Riela en la pared, dibuja sombras, crea mundos, siluetas, y es una especie, pues una cosa... Realmente la letra lo que está diciendo es lo que se ve, ¿eh? Tiembla, porque claro, había una botella de agua, entonces la luz del sol pasaba por la botella de agua y se reflejaba en la pared. Acaricia, resbala y se posa. Y bueno, pues ese es el librito, creo que tiene 15 fotos o 14 fotos de la cocina. De detalles de la cocina. Pues si os dais cuenta, es una pequeña poesía, porque tampoco pretende ser una cosa más, ¿no? Esto me acuerdo que cuando lo hice en un book trailer, en el Maca, le puse el ruido de una gota de agua cayendo del grifo, que hacía clup, 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 que le daba mucho ambiente. Bueno, el libro este tenía una peculiaridad, y es que aquí llevaba una pila. No me acordaba. En la parte de abajo lleva una pila, y entonces cuando tú le metías ahí la pila, tenía un interruptor que podía encenderse la luz y verse el pajarito ese que estaba en la parte de atrás. Bueno, eso es un entretenimiento, eso no... Nada. Mirad, este es un libro que también... De este hice 2 ejemplares. Es otro estilo de encuadernación. Este es más sencillo si lo hacéis, porque realmente es... o Camiño. Es este. Hice el Camino de Santiago con una de las veces que lo he hecho, porque lo he hecho varias, pero lo hice con mi hijo Jaime, y entonces al acabar el viaje, pues le hice 2 ejemplares y le regalé a él uno. Entonces es un libro, he tenido que ponerme en el suelo, porque si os dais cuenta, lo que son una serie de secuencias de fotos del Camino de Santiago, pero mediante un sistema en el que se van desplegando como si fueran un camino. Es decir, en este caso lo que he procurado ha sido que la encuadernación acompañara el mensaje que daba el propio libro. Y además, muchas de las fotos son flechas, las famosas flechas amarillas que te vas encontrando en el suelo durante todo el viaje. Pues fijaros que aquí van por los 2 lados, es decir, cada cuerpo de esos lleva una foto por un lado, una foto por el otro. Es decir, que aquí hay 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 3, 21, 42 fotos metidas en el... Lo que pasa es que no hay mesa que aguante este libro, claro, porque hay que ponerlo en el suelo, ¿veis? Pero esto lo que pretendía era que fuera un recuerdo para mi hijo. De hecho, en la parte de delante, con esta foto
que ponía aquí la vida es corta pero ancha, que era una pintada que había en una tapia ahí cerca de Melide, pues le hice un bolsillito para colocar la guía del peregrino, la Compostela que te dan cuando vas allí y tal, ¿veis? Y estas son las fotos de las... Estas fotos están impresas en papel abagami, que es un papel japonés que tiene una textura de seda muy bonita, es una delicia muy... Bien. Luego, por ejemplo, otro libro, de danza. Mira, este también he hecho uno. Este tiene traca, porque este es un libro, esta es una serie de fotos que estuve haciendo durante 4 semanas en el Conservatorio de Danza de aquí de Alicante. Pero entonces no sabía cómo ponerlas, están también hechas en papel japonés, la he positivado, pero entonces hice esta estructura, que esta estructura lo que me daba era la sensación de danza, porque el libro se despliega y tenemos otras 5 fotos. Como son bailarines, ¿veis? Pues ahí tienes 5 fotos. Y cuando ya has visto las 5 fotos de un nivel, vuelves a coger de arriba, despliegas y tienes otras 5 fotos. ¿Veis? La verdad es que esta estructura me dio quebraderos de cabeza porque la había visto a un americano que la sacó. Y la verdad es que era muy curiosa, pero hasta que averigüé cómo funcionaba, tuve que estar ahí haciendo probaturas. Y luego he hecho otra igual del mismo sistema para regalarle a mi amigo Pedro, al guitarra de mi grupo, de una actuación del grupo de Mediterráneo, que también se la monté en un sistema de estos de... Bueno, y luego se cierra, ¿veis? Y esto tenía un estuche que le hice, que es... ¿Dónde estás? Danza, libro, danza, estuche. El estuche era este. Entonces era un estuche de tela donde va el cuerpo del libro metido para que se conserve, y que lo decoré pues también con una secuencia de fotos de la bailarina ¿veis? En el forro. En fin, vamos a ver. Estos son proyectos que se puede hacer un libro. Esto no lo puedes llevar a una imprenta. Es imposible. No hay imprenta que te haga esto. Esto lo tienes que hacer tú. Ahora vamos a ver el de haiku. Sí, el de haiku sí, porque lo maquetas, le quitas toda la encuadernación de piel y la sustituyes por una encuadernación de cartulina o de cartón, y ya la cosa pues se hace más llevadera. Quiero decir que se puede fabricar. Por ejemplo, el de Stillleben. ¿Dónde estás? Este fue el que presenté el año pasado en el MACA, que hice 40 ejemplares, y los 40 ejemplares prácticamente me los he comido con patatas porque fue justo a los 3 días de la presentación nos confinaron. Y entonces el libro prácticamente no ha ido. Este es un libro que es una plaquette, es un libro que tiene pocas fotos, tiene 12 fotos o algo así. Y tiene la peculiaridad de que son fotos que están acompañadas de poemas de mi primo Luis. Mi primo Luis tiene el premio Adonais de poesía y el premio Juan Ramón Jiménez de poesía hispanoamericana, es decir, es un poeta ya más o menos consagrado, es profesor de literatura en la Complutense de Madrid, y entonces pues hice a medias con él el libro. Él puso los poemas, que los plasmé en papel transparente escrito sobre bolsas de té usado. Eso que veis ahí son bolsas de té usadas, que las he abierto después de hacerme el té, las he secado, las he planchado y las he impreso. Pero ¿qué he hecho? Cuando he hecho el libro, esta es la maqueta, pero cuando he hecho el libro lo que he hecho ha sido escanear la bolsa de té y escribir, y sale exactamente igual, que es como el libro lo tengo ahí fuera, y veréis, en la portada, pues para ponerle el gofrao, que es el relieve ese que tiene la tapa en un papel secante, lo que me hice fue las letras en relieve con una impresora 3D, y entonces las metí en la prensa con el papel,
Y entonces me ha sacado el relieve del rótulo, el Stillleben ese, que es esto que se ve por aquí, ¿veis? Mira. Esa es la poesía, ahí hay algunos, y no sé si habrá por aquí alguna, no lo sé. Bueno, y ya pues si queréis os enseño el de Rapa, que es el último, que por si alguno no estuvisteis el otro día en el MACA. El de Rapa es un... Este va con vídeo. Este libro está hecho en Sabucedo, en la Rapa das Vestas. Estas son algunas de las fotos del libro y lo demás es la encuadernación. Voy a poner la música floja. Estas fotos las conocéis algunos ya porque en aquella exposición que hicimos en plural estaban 2 o 3 de las fotos estas colgadas en la pared en tamaño grande. Aquí lo que pasa es que aparecen casi 40 fotos más de la misma. Esta, por ejemplo, no estaba vista. Influye también cuando hacéis la proyección, estas que se preparan con los fotolibros, cuando queréis hacer una promoción, se les conoce como book trailer. Y entonces influye también mucho el tipo de presentación que se monta, la música que se les mete detrás. Yo aquí he jugado un poco con la salvajada de las escenas, con una música de Debussy, que es el Claro de Luna, que es totalmente lenta, precisamente para remarcar todavía más la situación tan bruta del tema. ¿Veis? En el libro he puesto un cierre. Esto está hecho con un corchete, o sea, simplemente con una cosa de esas que se chafan y un martillazo. Y va con 2 cuerpos de libro que son encuadernaciones japonesas, que la encuadernación japonesa es muy fácil. Es decir, es poner todas las hojas, una encima de otra, hacerles una serie de agujeros, esos que veis aquí, esos de ahí, y pasar un hilo. Y luego todo lo que lleva el libro, además, es parafernalia, es cartón con un papel pegado para que el cartón esté sujeto, pero que no lleva más historias, ¿entendéis? O sea que la encuadernación es relativamente fácil para el que empieza. ¿Veis? Entonces hay un grupo de fotos en uno de los libros y otro grupo de fotos en otro de los libros. He procurado meter en el de la derecha animales solos, en el de la izquierda personas, aunque alguna vez pues aparece alguna persona cambia de sitio, pero vamos. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, esa pues sí que salen personas. Pero vamos, normalmente en este tramo del libro eran todo animales. Aquí esta es el bocao ese que le está pegando un caballo al otro. La verdad es que hay veces que las situaciones te regalan la posibilidad de hacer unas fotos que no te las esperas nunca, vamos. O sea, porque yo os juro que ha habido veces en este reportaje en concreto, sobre todo en las primeras fotos que se ven los caballos corriendo, que hice las fotos con la cámara así y acojonado, con perdón, porque les pregunté a los del pueblo que por dónde bajaban los caballos cuando los llevaban hacia los corrales y me dijeron el camino, y yo dije adivino, me puse en unos helechos de al lado del camino y con la cámara a esperar a que bajaran por allí. Pero claro, los caballos bajaban al galope y conforme vieron el camino se empezó a abrir la manada y el hecho para adelante, y yo me los vi venir todos de frente. Y entonces había un eucaliptus finico, porque era finico así, y entonces me puse detrás del eucaliptus con la cámara haciendo fotos así, apretando así, y con la mano izquierda espantando caballos. Porque es que digo, me arrollan, Y luego cuando me metí en el curro, a los corrales estos les llaman curro,
pues pasa lo mismo. O sea, es que tienes a los caballos que te están pegando con la grupa, porque ahí hay a lo mejor metidos 200 caballos a la vez. Y cuando se montan en uno, toda la manada se desplaza hacia un lado. Entonces, Suso, que es un amigo mío que trabaja en la televisión gallega, que se metió conmigo con la cámara, en una de las reculadas que le pegó una yegua, se fue al suelo con la cámara. Suso y la cámara. Y yo pues salí, recuerdo que llevaba la palma de la mano negra de las leches que les pegaba a los caballos en la grupa cuando se me acercaban para que se apartaran, porque digo, es que me van a... Y de la guarrería que tenía, ¿sabes? Esto está mal escrito, no es Claire, es Claire de Luna, que me equivoqué. Bueno, pues básicamente yo ya no creo que tenga... Sí, ya habéis visto más o menos el trabajo. Yo lo que casi ahora ya, si tenéis preguntas, sí, porque es buena hora, son las 8:30. ¿Tenéis preguntas sobre algo, sobre lo que queráis? Yo solo quería comentar sí. tu disertación. Mira que yo he estado en tu casa, he visto libros, pero la forma en que lo has contado es un poco por donde yo comentaba, ¿no? El gran trabajo que hay, la gran preparación que hay detrás de eso para encuadernar, no ya el proyecto fotográfico, que además, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de Haiku, el de la danza, tiene un trabajo detrás impresionante. No sé ni cómo valoras todo eso. O sea, ¿desde qué punto de vista quieres que te diga? Sí, de los dos puntos de vista. Vamos a ver. A veces nos preguntamos, ¿cuánto puedo cobrar por un libro? Y ¿cómo valoras tú artísticamente todo eso, ¿no? Porque es tremendo. Vamos a ver. El tema de la realización es para mí yo es que disfruto. O sea, vamos, no es mi profesión. O sea, yo hice económicas y me he dedicado a trabajar en la administración del Estado durante toda mi vida. Bueno, cuando era empresario no, pero luego me reincorporé. Yo estaba de inspector de aduanas aquí en el puerto, o sea que realmente yo no... Entonces, no he vivido de esto. Eso tiene una ventaja. Tiene una ventaja y es que cuando no vives de una cosa que te gusta, te permite hacer esa cosa como te gusta. En el momento en el que tú tienes que cobrar y vivir, sobre todo que dependes para comer de lo que haces, ojo que hay muchas formas de enfocar el tema y hay mucha gente que acaba yéndose a lo que le pide el mercado o a lo que le pide yo. Yo sé que no tengo tirón, es decir, yo hago un libro y sé que no lo vendo ni de coña, vamos, o sea que por eso hago 40 ejemplares o hago 30. Primero, porque no eres conocido. Segundo, porque las cosas no se valoran tampoco así. Es decir, hay un mercado, hay un nombre, el nombre es lo que vende. Yo estaba viendo hace un momento, y no me puedo comparar en absoluto, pues cuando Paco ha comprado el libro de Amazonia, de Sebastián Salgado. El libro vale 100 euros. Vamos, si yo pido 100 euros por un libro mío, y están hechos a mano, el otro está hecho en una imprenta y han hecho a lo mejor 10.000 ejemplares. Vamos, si yo pido 100 euros por un libro mío, me mandan a paseo directamente. Entonces, dices, bueno, yo hago mi libro, disfruto haciendo mi libro, si coloco 20 personas que lo tienen, otros 15 los regalo y 15 personas más que lo tienen, y yo feliz, ¿entendéis? Pero lo he hecho como me ha dado la gana, es decir, lo he diseñado, he metido las fotos que he querido y he trabajado, eso sí, poniendo trabajo en el asador y echándole ganas. Porque la verdad es que hay veces que cuando llevas ya 20 ejemplares encuadernados y te quedan otros 20, te aburres. Dices, bueno, esto ya pasa de ser arte a oficio. Y entonces ya la cosa se modifica. Pero vamos, no pasa nada. Y el valor es muy relativo, Javier. Y cuando lo sacas a la venta, pues lo tienes que poner a precios de mercado. Es decir, si dices, bueno, ¿qué he echado? 4 horas, vale, pues vale, lo vendo por 35 euros. Me sale menos que a la señora que he dejado esta tarde en mi casa limpiando. Pero es que me da igual, o sea, que lo digo con franqueza, o sea, es que es así.
Es mi trabajo, son mis fotos. Y para mí es un orgullo que alguien sea capaz de gastarse 30 euros en comprar un libro mío. Os lo digo de verdad. O sea, te lo he preguntado, es una pregunta un poco capciosa en el sentido de, precisamente hemos hecho esta jornada dentro de Infotógrafo por la falta de cultura que hay, no solo ya de comprar fotografía, que está ahí infravalorado. Venden fotografías 3 o 4 artistas fotográficos, ¿no? O los que sean, ¿no? Pero muy poquito, muy poquito. Pero si ya pasamos al libro fotográfico, no sé si habéis estado en Ibori Press, en Madrid, Ibori, sí, donde hay una serie de ejemplares que valen 1.500 euros. ¿Quién compra eso, no? O sea, coleccionistas. Coleccionistas. Ahí está, a eso iba, ¿no? Claro. Que es, yo pienso además, y sigo pensando, que la fotografía como arte es minoritaria y para minorías. O sea, minoritaria en la gente que lo hace como arte realmente, los fotolibros que tú has hecho, aparte ya de la fotografía, porque la forma que tienes de encarar un libro, el de la danza ese de que se movía, que yo lo he visto en directo, eso es impresionante, y el otro que se juega así, todo tu libro, el de haiku es pura poesía, ¿no? Tiene música dentro. Sí, yo el de haiku estoy particularmente contento. Fuera, yo te estoy hablando desde mi sensibilidad como fotógrafo y desde un punto de vista desde fuera crítico de cómo llega a todo eso. Y no tiene valor. Vale. Con eso quiero continuar, decir que está en nuestra misión, los que estamos aquí, de difundir ese tema, ¿no? De difundir la fotografía, darle un valor, hablar de ella. Por eso ya llevamos 11 años hablando aquí de fotografía, montando exposiciones, etcétera, etcétera, porque la labor nuestra como fotógrafo está en eso, ¿no? En difundir y en que se le tenga por lo menos un pequeño valor, un reconocimiento. Hay un axioma y eso yo me lo tengo muy aplicado, y es que para crear libros de fotografía hay que consumir libros de fotografía. Es decir, tienes que ver libros de fotografía como mínimo. Si no los tienes tú, por lo menos irte a bibliotecas, a centros y verlos, porque te van a dar una información, y luego ver también un poco lo que hay en el mercado. Es decir, si tú vas a hacer un libro y te vas a meter y quieres sacarlo, tienes que conocer qué es lo que se está moviendo por ahí, cómo se mueve, ¿no? Y cómo son las tendencias. Es decir, independientemente de que os pongáis pronto o tarde a haceros vuestros propios libros, lo que tenéis que hacer es ver muchos libros. Sí. Muchos. Es decir, consultar libros, porque es importante documentarse cómo funciona el tinglado. Estoy acordándome, una vez nos reunimos en el MACA, donde recibimos una maleta. Que no sé si estabas tú, creo que estaba Clemente, no sé, estábamos unos cuantos, empezaba para nosotros, o por lo menos para mí, la primera jornada de fotolibro, de fotobús, ya menos como que quedamos, en donde nos llegó como 15 o 20 libros, la maqueta, cada cual, la maqueta itinerante, en una maleta, una maleta. Que dijimos, esto es una forma, y yo creo que esa maleta la deberíamos de hacer nosotros, para difundir y hablar de la fotografía. Es una de las misiones, pero ¿de dónde venían esos fotolibros? Venían de Japón, de la India, de Chile, de Sudáfrica, o sea, venían de todos los sitios, pero además es lo que aprendimos, lo que tú acabas de decir, por eso cada uno de una forma, pero además no tenían mucha calidad, pero sí tenían una imaginación tremenda. Sí, hay fotoclubs que se están moviendo muy bien. O sea, yo, por ejemplo, me viene a la cabeza el de Castellón, funciona de muerte, de bien. Están moviéndose muchísimo. Y el libro ese de Stilleben, el de Naturaleza Muerta, hace 2 años yo fui a Madrid precisamente a presentarlo en el Fotoclub de Madrid, en el Reina Sofía.
Estuve allí con él, precisamente, en una sesión que hubo allí de presentación de photobooks en la biblioteca del Reina Sofía. Y era el Fotoclub de Madrid el que lo organizaba, mi buen conocido que tengo allí. Y la verdad es que está muy bien. Adelante. Enhorabuena. Gracias, Clemente. Yo hace muchos años que te voy siguiendo y es que estás en la estratosfera ya. ¿Qué va? Porque yo creo que has dado el siguiente salto. Has pasado del photobook al libro de autor, que yo creo que son dos conceptos distintos. Es decir, cuando un photobook normal le metemos la componente de ese trabajo, de ese trabajo de investigación, yo creo que estamos entrando ya en el concepto de libro de autor, que es otra cosa, pero que además yo creo que hay que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque entiendo que una vez que tengas tu relato, debemos de huir de las dos dimensiones clásicas del concepto del libro clásico y buscar la tercera dimensión, que es lo que tú haces. Es decir, voy a jugar con el volumen. La fotografía, yo creo que le va muy bien jugar con el volumen y ya llegas a realmente el libro de autor. Pero bueno, el único problema que hay es que para los que empiezan esto es muy complicado. Por eso estaba hablando de empezar con ediciones sencillas. Y yo creo que debe haber un concepto más amplio en general de lo que es el photobook. Voy a decir una butad. Para mí, un photobook es cualquier cosa que lleve una foto. Tal cual. Es decir, el cartelito en una farola que dice se me ha perdido la gatita, se recompensará, para mí es un photobook, llevado al extremo. Es decir, que para empezar debe ser un concepto amplio, abierto. Tiene que haber un guión. Totalmente abierto. Tiene que haber una intención. Claro, una intención, pero no perdernos tampoco en sofisticaciones excesivas. Es decir, se puede empezar de cualquier manera, son lenguajes directos. Y luego sí creo que el formato final del libro sí que tiene que estar en consonancia con la historia, con el relato, con el tipo de foto. Sí. Es decir, Masao Yamamoto pide, evidentemente, una encuadernación japonesa. Ahora bien, me he dado cuenta esta tarde de un error que yo cometo. Y es que si encuaderno a Masao Yamamoto en plan japonés, no le puedo poner papel cristal, porque el papel cristal hace ruido. Y si nos acordamos de lo que decía en el elogio de la sombra Tanizaki, lo oriental no hace ruido. Bueno, es que en concreto el elogio... Es decir, lo oriental no hace ruido. Y lo experimentamos todos los días cuando sacamos la vajilla del fregaplatos. Es decir, lo occidental es horroroso. Lo oriental no hace ruido. De tal manera que es importantísimo el mantener los niveles hasta el final de estética y de ejecución. Sí. Pero bueno, son reflexiones hay de otro... hay una editorial, bueno, hay varias editoriales, pero vamos, hay una, a mí me gusta mucho, de vez en cuando me meto en su página y le echo un vistazo, que se llama Origini Edizione, que es una editorial italiana, que hace unos libros muy raros, en un papel malísimo, y unos libros carísimos, porque te piden 80, 100 euros por un papel de periódico, casi de estraza. Pero tienen un concepto que, sin ser el trabajo ese que yo hago grande, así de volúmenes, sí que emplean mucho el desplegable. Porque al ser un papel fino,
ellos conciben una maqueta en la que el libro se puede ir desplegando, porque no abulta, y entonces te forma secuencias que también es una tercera casi dimensión. Y es lo mismo que pasaba con el libro de O Camiño, ¿no? Que se va desplegando. Pues estos lo que hacen es que a lo mejor son pliegos que van doblados en acordeón, y en un momento determinado una parte de la encuadernación se puede desplegar, y eso no es difícil, porque eso es cuestión de plegadera y de tener muy claro qué fotos son las que se van a ver y por dónde se van a doblar, pero que la dificultad técnica no es ninguna. O sea por eso digo, es que hay que ver, o sea, de verdad, nadie tiene una idea prácticamente original. Todos vivimos en las fuentes de las cosas que hay a nuestro alrededor y que nos influyen. Lo que pasa es que las modificamos y al final las hacemos nuestras. Pero no inventamos nada. No inventamos nada. No hay nada nuevo. Pero una pregunta. Sí. Sí, Hola. yo quería, bueno, aparte de felicitarte por tu obra, yo quería preguntarte lo siguiente, claro. Estos libros que tú haces, de los cuales haces un solo ejemplar, en realidad, en realidad en sí mismo es una experiencia sensorial. ¿No es frustrante para ti el hecho de que no lo vea nadie? Porque eso... Sí lo ven, pero lo que pasa es que lo ven poco. Pero poco, muy poco, ¿no? No, yo lo enseño. O sea, siempre que he podido los he llevado. De hecho, hemos ido a fotoclubs que nos lo han pedido a veces. Oye, ¿por qué no venís y enseñáis los libros? Vale, pues vas y los enseñas. Y bueno, los verán mis herederos. El problema es que, vamos a ver, la foto, antes de hacer ese libro, estaba en mi ordenador. Yo puedo, por ejemplo, el de danza, ese que habéis visto que se van abriendo en flor y hace 4 estados, ¿no? Son 20 fotos en 4 pisos. Bien, esas fotos a mí me gustan, son fotos, quedé contento de ese reportaje y del tratamiento de color que le había hecho y del papel en el que están impresas. A lo mejor de aquí a poco me planteo ese libro llevarlo a otro formato en el que yo lo pueda editar 20, 30 copias. Y ya son 20, 30 copias que salen. Lo que pasa es que últimamente me da mucho miedo esto de las ediciones de 20, 30 copias, porque aparte de los curros que me pego a trabajar y de la pasta que me gasto en la imprenta, es que luego me los como con patatas o acabo regalándolos. Entonces, bueno, digo, va, de momento ahí están. Pero lo que está claro es que ese libro, tal como yo lo tengo ahora, aunque solo sea un ejemplar, se ve mucho más que las fotos cuando estaban en mi equipo. ¿Tú crees que se ve más así? Sí. ¿Que estando, por ejemplo, en redes sociales? No, es que en las redes sociales también lo puedo colgar. No, el libro, las fotos hablo. El libro lo tengo colgado. La experiencia sensorial no la cuelgas. No, bueno, el libro lo tengo colgado, el vídeo, y se ve el movimiento. Lo tengo en Vimeo y lo tengo enlazado con mi página ¿cómo se llama esto? Instagram. En Instagram lo tengo colgado. Es decir, en Instagram yo todo lo que voy encuadernando lo voy colgando. Y lo tengo ahí. Y cuando es un libro de fotografía hago vídeo y lo cuelgo también, y lo pueden ver. Pero claro, para que se pueda ver el libro en Instagram, tengo que haberlo hecho previamente. Y el problema que tiene un libro con estas dificultades técnicas es que no puedes hacer 2 o 3, porque eso es un disparate. Yo haría 2 o 3 si Ivory Press me llamara y me dijera, oye, que te tengo vendido el libro a 6.000 euros. Pues muy bien, me meto y hago otro. Pero si no, no. Porque es que de verdad no me compensa. O sea, tengo uno para mí y para mis herederos. Pues que luego cuando mis herederos lo guardarán dentro de un cajón y no... Es una pena, ¿eh? Ya, pero... Yo recuerdo que en el Macra de Barcelona, exposición de fotolibros, por lo menos los podíamos tocar. Ponías unos guantes de algodón y... Sí, yo lo he llevado. De hecho, ¿dónde fue? A la casa en el Retiro. En el Retiro tuvimos un año los libros allí colgados y estuvieron viéndolos. Sí. Lo que pasa es que ese en concreto no me haría mucha gracia que me lo tocaran, porque como sea un poco manazas el que lo toque, me lo carga. ¿Sabes? Porque tiene técnicamente, voy a darte un matiz, los flejes con los que se sujetan los cartones sobre los que van montadas las fotos que se despliegan, no los hice de papel, los hice de Tyvek, que es un material que parece papel,
pero que aguanta el agua y que no se puede cortar con la mano, hay que cortarlo con tijeras, o sea, es muy duro, pero muy flexible. Pero eso ya, ¿veis? Son conocimientos del material con el que vas a trabajar. Si tú empleas Tyvek en eso, haces una estructura mucho más duradera. Y espero, pero vamos, de todas formas, no, el papel es un papel japonés. A mí, ahí sí que te lo manosean, te lo hacen polvo. Hay otra pregunta ahí al final. Sí. Y luego... Bueno, yo quería decir algo sobre que habéis comentado sobre el valor. Ajá. O valorar una obra que, en este caso, que has hecho tú. Creo que hoy en día, como todos, yo creo que todos, tenemos una maquinita de fotografía en el bolsillo. Ajá. Y de vez en cuando hablamos también con esta maquinita, ¿no? Pero creo que los millones de fotos que se hacen al día mundialmente, ¿no? Creo que devalúa, ¿no? En cierta medida el aprecio de una foto. O sea, por una parte de hacerlo y por otra parte verlo, ¿no? Como tú bien has dicho, el photobook necesita tiempo, leerlo. Entonces, leerlo es mucho más pausado en vez de pasar la página, ¿no? Que tú en el vídeo pues has pasado la página, pero realmente es con tranquilidad verlo, leerlo, como tú bien has explicado, ¿no? Entonces, esta la no valorar, ¿no? El no valorar una foto o la imagen que sacamos a lo mejor al día, no es solo respecto a la foto, sino de la abundancia, sobre todo en nuestra sociedad, sea comida, sea ropa, cualquier cosa. Y además, respecto a fotografía o imágenes, nos bombardean a diario con muchísimas imágenes. Nada más abrir el móvil ya te pone ahí una foto, una imagen y tal y cual. Entra en nuestra cabeza, o sea, lo percibimos, lo almacenamos realmente, ¿no? Pero no nos recordamos hasta cierta medida, ¿no? Bueno, pero esto, ¿sabes qué pasa? Que tiene... Eso es algo biológico, los neurocientíficos lo explican mejor. Pero es que esto tiene su mercado, es decir... Pero en cambio, por ejemplo, esto de valorar, ¿no? Me pasa a mí lo mismo, o sea, no sé, el valor no es la cantidad, sino la calidad que tú bien has dicho, la propia satisfacción al hacerlo, te valoras tú a ti mismo prácticamente, ¿no? Destinas el, entre comillas, dinero, ¿no? Que muchas veces hablamos de valor, pensamos en dinero, ¿no? Pero no es realmente el valor que tiene. No sé si me... Sí, pero de todas formas, perdona que te... Es que si tú entras por un circuito en el que te coge un buen galerista, además te dan valor de monetario. Quiero decir, lo que ha nombrado Javier hace un momento de Ivory Press. Ivory Press, ya, pero te canaliza tu producto. Es decir, que muchas veces es un problema de merchandising. Es decir, yo no llego al personal que es capaz de comprarme los libros a unos precios, pero sí el galerista que tiene una cartera de clientes y que invierten y que conoce a quién se los puede vender. Es decir, esto es un poco todo de suerte. Es decir, yo me acuerdo cuando vivía en Barcelona, me acuerdo que vi una exposición, una retrospectiva de Miró en la galería Maeg. Maeg fue el marchante de Miró durante toda su vida. Maeg se quedaba con el 70% del importe de cada cuadro que vendía Miró. ¿Qué pasó? Que Miró estaba lanzado, pero Maeg estaba más lanzado. Pero Maeg era el que le vendía. Si Maeg no hubiera existido, seguramente Miró no hubiera hecho la mitad de las exposiciones que hizo y no hubiera podido vender lo que vendió. Ni sería conocido como el pintor que es. Por desgracia es que es así, ¿eh? Se nos va el tiempo. Sí. Tenemos una última pregunta, si os parece bien. Hola, Gabriel. Hola. En el mundo de los libros, lo que sí yo veo, hay como dos niveles, ¿no? Uno es, por ejemplo, pongamos Sebastián Salgado. Eres como Darth Vader con las mascarillas. Muy súper Da protegido. miedo. ¿Sí? Sí. Métetelo por debajo. Sebastián Salgado, por ejemplo, tiene nombre, ¿no? Y son libros de fotografía. Sí. Son libros fríos, pero cosa que cuando abres una página, Sí. ves una imagen, ves un paisaje, ves un retrato
que la verdad impactan. Pero luego, cuando ya no hablamos de nombres de fotógrafos, de grandes fotógrafos, no, ya hablamos de aficionados que somos nosotros, creamos ese objeto fotográfico, que coges el libro y te da gusto de ver cómo el autor, el fotógrafo, lo ha hecho. Ese libro objeto, que aparte del interior, del pensaje que tenga, de la calidad que tenga, ya es el montaje, ya es el abrir, el gusto de pasar la página, de encontrarte esa hoja troquelada, de encontrarte ese papel de sobre de té desteñido donde... ¿Me explico? Que yo creo que ahí es donde nosotros le damos ese valor a esa fotografía. Que ya no es la fotografía que hace todo el mundo, como decía el compañero, que no son fotografías, son imágenes lo que se hacen, porque la fotografía debe tener un mensaje, ¿no? Y con el móvil lo que hacemos son imágenes, todo lo que se hace son imágenes. Y entonces nosotros le damos ese sentido a esas fotografías que no podemos exponer a nivel nacional, se nos quedan en los ordenadores, se nos quedan, con suerte hacemos una exposición de 2 semanas, 3 semanas, pero al final se quedan en el ostracismo. Y de esta manera yo creo que podemos darle ese valor a esas colecciones de fotografías a gente que de verdad lo valora. Pues sí. Económicamente, obviamente, no tiene precio. No. O sea, yo he comprado libros y es que no tienen precio. O sea, lo compro y si me piden el doble lo pagaría porque tenemos ese sentido fetichista, ¿no? de tenerlo. Es que lo quiero tener porque quiero el gusto de tocarlo. Y a los 15 días lo coges de la estantería y lo mismo, ¿no? Y la dedicatoria o el detalle. Yo creo que es ese fotolibro casi fetichista, ¿no? Que nosotros yo creo que deberíamos darle, para darle ese punto de valor, en comparación con esos grandes nombres fotógrafos, ¿no? que editan libros a otro nivel. Bien. Es lo que tenemos, Paco. Es lo que tenemos y lo que tenemos que hacer seguir es trabajando y haciendo cosas y ya está. Sí, es nuestra misión, además como fotógrafo y fotógrafos de arte fotográfico, que a diferencia de, como decía el señor del fondo, que claro, millones es la tercera socialización de la fotografía. La primera fue cuando en el Kodak, luego con la de color y ahora es bestial, ¿no? Pero eso es arte, bueno, que lo valore quien lo tiene que valorar, pero nuestra misión está en darle el valor, como tú muy bien estás diciendo, y además con esas pequeñas cosas y ese pequeño gran valor, aparte de nuestro propio trabajo, ¿no? Bueno, si os parece, damos por finalizada la sesión de hoy. Gracias a todos por venir. Bueno, vamos a darle un aplauso. Nada, recordaros que bueno, sigue nuestro amigo Railovsky con los libros de fotografía. Hay varios libros, creo que tienes 2, ¿no? A la venta ahí. ¿Quién, yo? ¿Tú has traído uno solo de Rafa o traje alguno más? Rafa y Still Living. Por eso digo, pues si os apetece o creéis conveniente, están los libros ahí fuera. Y ya quedamos en el martes que viene para ver algo, es como si volviéramos al comienzo de la fotografía. Va a venir Ilan Wolf. Ilan Wolf. Que además lo conoce Gabriel, ha sido gracias a él que lo hemos traído, nos hemos dividido un poco la organización de Infotógrafo este año y vendrá con su propia furgoneta, que es donde hace la fotografía. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches y hasta la semana que viene.